Saludos, bienvenidos al Sembrador Nueva Evangelización. Estamos en Valores de Acero. Nos pueden ver también a través de la red, el Facebook y el YouTube. Y como siempre aquí traemos un invitado que nos cuenta parte de su historia, incluso pues, alguna acción social, alguna acción pastoral que está realizando en alguna parte del mundo. Hoy vamos a irnos nuevamente a Costa Rica. Viene con nosotros un invitado que ya ha estado aquí 2 o 3 veces, Fray Víctor González. Bienvenido. Muchas gracias, un placer de nuevo estar aquí. Fray Víctor González, él es formador en la Casa de Formación en San Ezequiel, de San Ezequiel Moreno, en Pozos de Santana. En Costa Rica, además de una casa de formación, también hay un centro de espiritualidad. El Papa San Juan Pablo II y pues Benedicto XVI y el Papa Francisco habla a la vida religiosa y dice, tengan nuevas formas de presencia en la Iglesia. Y una nueva forma de presencia que han elegido los agustinos recoletos, especialmente en México y en Costa Rica, son los centros de espiritualidad Agustino Recoleta que están en Pozos de Santana, en Querétaro, lugar donde transmitimos, también en Ciudad de México y en Chihuahua. Y ahí en Costa Rica vamos a centrarnos en este centro de espiritualidad, esta experiencia. Fray Javier Monroy, que es el secretario general de espiritualidad de toda la orden, nos hablaba de esta idea de extenderlo a toda la orden. Y nos hablaba de qué es un centro de espiritualidad. A veces se puede confundir un centro de espiritualidad, un CEAR, con un instituto agustiniano. Tienen, yo creo que, objetivos diferentes. El CEAR es como más llegadero hacia la gente desde una forma más sencilla, más amplia, más hacia el corazón, porque es más la experiencia en que se va llevando a cabo. Y un instituto agustiniano lo considero de mi parte como el nivel racional, el nivel teórico, el nivel que puede capacitar, eso sí, a los CEAR para después implementarlo dentro de los talleres. ¿Cómo se dio el CEAR en Costa Rica? Es una idea de la Vicaría México-Costa Rica que ya tendrá, calculo yo, más de 10 años por ahí. Y en Costa Rica comenzamos como un proyecto de la Vicaría a tener pequeños talleres, sobre todo con Fray Bernardo Cerda, con Fray Jesús Doncel, que en paz descanse, a tener cursos de Biblia, algunos de Enneagrama, de espiritualidad, de Mariología, en pequeñas dosis, hasta que, no sé, por providencia de la vida, llegó un señor que hizo una gran donación de dinero. Eso nos permitió construir un segundo piso con aulas adecuadas, con equipo audiovisual, que permitió hacer un brinco cualitativo para tener mejores área física y tener mejores talleres. Ahora sí, a lo grande, e invitar a mucha gente. Esto nos permitió buscar laicos capacitados que dieran un taller dentro de las áreas humanísticas, de espiritualidad, de Biblia, pero sobre todo me centro en lo humanístico, lo de enneagrama, lo de asertividad, lo de crecimiento humano, lo de logofilosofía y algunos talleres que estamos llegando, pero sobre todo esa gente necesitada de buscarse a sí misma, para después lograr invitarlo a otros talleres ya ahora sí más profundos, más espirituales. Todos estos talleres llevan a una experiencia de introspección, de interioridad agustiniana. Totalmente, son agustinianos y lo que buscamos es el camino agustiniano. Entra dentro de ti mismo para que encuentres la verdad, una verdad con mayúscula, porque la verdad todos sabemos que es precisamente Dios. Ustedes presentan un panel de talleres, un cartel de talleres con distintas actividades. ¿Cuál es el más eficaz, el que más demanda tiene y cuál es el que cuesta difundir? El que más demanda tiene es el autoconocimiento, sobre todo en las 9 tipologías o caracteriologías de la persona. El enneagrama, o sea, esas 9 personalidades. Ennea, 9 en griego, ¿verdad? 9 personalidades. Siempre se llena
siempre la gente sale muy contenta y es el taller trampolín para seguirlos invitando a otros talleres. Quedan cautivados con el modo de ser, sobre todo de don Jesús Trujillo y doña María Eugenia, que son los laicos que nos ayudan desde hace 10 años en todos estos talleres. De modo que tenemos Enneagrama 1, Enneagrama 2 y algunas veces se ha impartido Enneagrama 3, que es el bíblico. ¿Ustedes han tenido alguna dificultad a la hora de difundir todos estos talleres? Qué buena pregunta. Sí, se nos ha criticado porque, sobre todo Enneagrama, lo han tildado de New Age, o sea, de nueva era. Y al decir esto, nos han puesto tanto en Facebook, por correo electrónico, que nosotros estamos propagando esta dimensión, ideología o espiritualidad de New Age. Por supuesto que nada que ver. Diríamos que está basado desde el autoconocimiento de la persona en su personalidad, con frases agustinianas, bíblicas. Sí usamos una metodología moderna, pero nada que ver con esta dimensión trascendental y universal que busca la New Age. Nada. Estamos bien plantados y sobre todo siguiendo los libros de los jesuitas, que fueron los que introdujeron en Occidente el enneagrama, Es la decir, tipología. están ustedes siguiendo un plan que más o menos aprueba la Iglesia Católica. Totalmente, totalmente. Recuerdo que el Papa Francisco, en el año 2013, que fue la reunión en Río, él tuvo una reunión con el CELAM y hablaba un poco del enneagrama, como pues ahí vamos a dar el enneagrama y así con el enneagrama es nuestro tema de retiro, ¿no? Y él criticaba un poco como que se ponen estas ciencias, vamos a decir, estos talleres de desarrollo humano, se pone primero y se pone después el Evangelio, ¿no? Y debajo del Evangelio. Ojalá que podamos poner al final, esas declaraciones del Papa Francisco, porque, bueno, como dices tú, esto ayuda, pero ayuda como instrumento para que el Evangelio entre dentro de nosotros. Es como pues, una herramienta que te puede servir o no, pero es una herramienta que si te sirve es para que la palabra de Dios sea el fundamento de tu vida. Exactamente. Para preparar que el fundamento de la vida sea el Evangelio, primero conócete. Una vez que te conozcas por medio de estos talleres, mi personalidad, lo que soy, mis pobrezas y riquezas, ahora sí te presentamos el Evangelio. Pero una vez que te has conocido, porque nadie da lo que no tiene. Porque bueno, a nuestros centros de espiritualidad también han llegado las críticas que parece que es San Agustín el primero y Jesucristo después. Pues igual que el enneagrama, ¿no? Como que el enneagrama es lo primero y luego, no. Estos son herramientas. Yo hago un taller de oración agustiniana, pero pongo primero el Evangelio y Jesucristo como centro. Exactamente, pero hay que preparar el terreno. Un niño que nace hoy, mañana no se le está dando carne, ni se le está dando verduras, sino se le da una papilla, ¿verdad? Preparado. Y ya cuando tenga las suficientes habilidades en su mandíbula, pues ya se le da alimentos más sólidos. Vamos poquito a poco. Y el alimento yo creo que se le debe dar a la persona es el autoconocimiento, para preparar ese terreno y que sea fértil cuando llegue el Evangelio y dé fruto abundante. Como director del CEAR de Costa Rica, ¿qué es lo que más te ha costado? A la hora de montar un centro de espiritualidad, bueno, vamos a dejar el coste económico, ¿no? Es como cuando se hizo este estudio, se diseñó este programa y otros programas y otras producciones, ¿no?, que hay. Lo que cuesta no es tanto esto, Dios va poniendo los medios, ¿no? Pero ¿cómo se logra convencer que uno no es el protagonista, sino es Jesucristo, y esto es para difundir la espiritualidad de la que uno está enamorado, que es la espiritualidad agustino-recoleta, que es una espiritualidad dentro de la Iglesia que nace de Jesucristo? Yo creo que lo que más me ha costado es cambiar ese rol o chip que podemos tener los frailes y algunos laicos de darnos cuenta de la riqueza de espiritualidad que tenemos para darla a los demás.
Entonces, convencer frailes y laicos de esta riqueza, de ese camino agustiniano de la introspección, volver al corazón, es lo que más ha costado. Creernos que tenemos un carisma riquísimo y que es parte de la iglesia y que al final este camino agustiniano nos lleva a Jesucristo. A ver, pero Fray Víctor, son agustinos recoletos y usted dice, cuesta el volver al corazón. Cuando van a las homilías se supone que hablan del corazón, no del documento. Cuando tú estás con un joven hablas de corazón a corazón. O estamos en un intento de bajar al corazón porque hay mucha racionalidad, mucho documento, demasiada teoría para no bajar y tocar el corazón. Sí. Tenemos tal vez un pecado y tenemos que ser valientes para darnos cuenta de que nos han formado de la mejor manera y con mucha bondad aquí en la cabeza. Pero el verdadero camino y el maestro interior está aquí, en el corazón. Y en el corazón uno aprende desde el sentimiento, también desde la emoción, desde la sensación. Y esto desde el corazón nos hace copartícipe de lo que sentimos en comunidad, en grupo, en personas que tienen diversas y diferentes formas de pensar y de sentir. Ahí es donde nosotros nos comenzamos a formar. Y esto es un reto que nosotros tenemos que llevar a muchos laicos. Es más, estos laicos, cuando lo conocen, laicos y frailes, cuando lo conocen, quedan enamorados. Fray Víctor es, además de director del Centro de Espiritualidad, formador. Él es médico, está licenciado en Teología Moral y además también tiene la maestría en Sexología por el Instituto Mexicano de Sexología. En la otra parte vamos a hablar de todos estos temas, cómo se forma la Iglesia, cómo va formándose a través de la sexualidad y la moral. Vamos a hablar con él en el siguiente segmento, pero me están diciendo que el equipo de Resumen AR ya está listo para ofrecernos las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos en Valores de Acero, esto es El Sembrador Nueva Evangelización y también estamos a través de las redes sociales Facebook y YouTube. Está con nosotros Fray Víctor González Marín, él es formador, también director del Centro de Espiritualidad. Y bueno, pues estábamos hablando un poco de la formación, cómo ha sido más racional y que ahora están volviendo al corazón. Uno de los problemas más serios que tiene la Iglesia es todo este mundo afectivo y sexual en donde ahora hay documentos de prevención de abuso a menores, en donde también se está condenando ciertos actos en donde no puede haber una dualidad de vida. La gente pide más coherencia, congruencia. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo hay documentos como el Don de la Vida de la Iglesia y otros documentos que hablan mucho de la afectividad. ¿Qué ha pasado anteriormente? Pues que anteriormente no se veía en la formación una persona integral y parecía que muchas veces, no digo siempre, que se formaban personas que eran asexuales, asexuadas totalmente, o sea, que era importante formarlas en teología, en lo racional, en lo que es la predicación, pero no se llegaba al corazón. Y el corazón también tiene una energía sexual que involucra a todo el ser humano y a todos los seres humanos. No mires, no toques, no estés con fulano, no estés con mengano, puertas abiertas. Se daba una educación un poco estricta. ¿Se sigue dando esta educación en algunos lugares? Es feo hablar, en la iglesia ha habido escándalos, no podemos tapar el sol con un dedo. Esto ha permitido al mismo tiempo abrir puertas a cuestionar nuestra formación y al mismo tiempo mirar, insisto, ¿verdad?, en que la persona tiene una sexualidad
y que tiene que ser contemplada a la luz de Dios. Jesucristo fue un hombre, fue sexuado y también pues él sentía como todos hemos sentido, es la parte humana. Entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad, que tenemos que darnos a los demás y que tenemos que sentir, porque si no sentimos, ¿cómo vamos a entender a los demás que sí sienten? El Papa Francisco ha recibido y sigue recibiendo a víctimas de abuso de menores. Esto que es muy bueno que lo hablemos en una televisora católica y que lo hablemos abiertamente para que se vea que es un tema que ya no solamente nos inquieta, sino es un deber preocuparse por la víctima. Es el cambio que ha hecho totalmente la Iglesia y el Papa recibiendo a las víctimas. En todo este mundo de prevención, ¿tú qué recomendarías, sobre todo a los que están dentro de la Iglesia, en catequesis, los mismos sacerdotes que nos pueden ver, los religiosos, religiosas? Hay cosas que pues ya se van puliendo en los documentos y van saliendo y se van practicando. Pero a tantos fieles que nos están viendo aquí a través de ESNE, a través del canal de televisión, a través de la red social, ¿qué recomendaciones harías respecto a todo este boom que hay sobre los abusos a menores? Porque esto no solamente se da en la Iglesia. Se da exactamente en todas las profesiones, en todas las labores que pueda haber, en todo ser humano se da. Abusos o tocamientos inapropiados, desde niños, adultos, desde ancianos. Hay que reconocer por dónde va la fuerza, cuál es mi fortaleza y cuál es mi debilidad. Teniéndolo así claro en los aspectos también sexuales y también de la vida, es como reconocer, yo soy bueno para trabajar en esto, yo soy malo para no tener un trabajo de estos porque no tengo esas habilidades ni tengo estas herramientas. Yo tengo que fijarme en mis pobrezas y mis debilidades. Todos tenemos debilidades. El gran factor aquí es cómo las trabajo, cómo las solvento, cómo le doy luz, cómo les pongo también un cierto límite a aquello, porque no todo, como diría San Pablo, todo me está permitido, pero no todo me construye, diría San Pablo en 2 Corintios. Pues entonces yo tengo que poner tengo primero que formarme y lo segundo tengo que poner ciertos límites a aquello que yo estoy sintiendo. ¿Y por qué? Preguntarme por qué. Si yo brinco y doy un salto cualitativo, que soy formador a la vida religiosa, estos temas no lo podemos pasar por alto. Al joven, en los diálogos de cada 15 días y de todo, una de las áreas que hay que preguntar es cómo está viviendo su sexualidad. Me preocuparía aquel joven que diga, no, esto todo está bien. Ahí sí hay una preocupación plena, como que todo está bien. Tendrá también sus problemas o tendrá también sus pulsiones. Es una energía. ¿Por dónde la está canalizando? ¿Por dónde lo está llevando? ¿Lo pone en oración? ¿No lo pone en oración? Entonces, toda esta energía tiene que ser canalizada, tiene que ser abierta, tiene que ser acompañada, tiene que ser formada. Como todo ser humano, es lo mismo. Un seminarista que todo ser humano, todo mamá, todo matrimonio, tiene que estar visualizada de cómo se trabaja y por dónde también se está donando o se está sublimando. No estoy usando la palabra reprimiendo, sublimando. Y bueno, la espiritualidad ayuda a sublimar. La trascendencia es ese poder que viene desde dentro que ayuda a cambiar. Sabemos que hay muchas víctimas que han pedido la justicia y a través de unas experiencias de terapia, porque esto es así, a través de terapia, a través de la trascendencia, han ayudado a superar todo este trauma, ¿sí? Y han ayudado también a denunciar. Esto se tiene que denunciar, Víctor. Esto, Fray Víctor, estas cosas no solamente a nivel iglesia, sino también a nivel de familia, ¿no? Había una encuesta, ahora no puedo citar exactamente la casa,
sí, la casa que hacía la encuesta, sí decía que los abusos se dan en las familias. Sí, los abusos se dan también en otros entornos y de otras maneras mucho más dolorosas. Todo abuso es doloroso, no, tampoco le podemos dar el grado, pero bueno, estas cosas en la Iglesia ya hay unos procedimientos para poder, pues si viene una víctima, poderle darle atención. Sabemos que van al Papa Francisco y que acuden y tal, pero hay en las iglesias particulares sus propios planes preventivos. La Iglesia ha pedido que cada diócesis tenga su protocolo y también sus artículos y sus documentos de cómo tiene que ser llevado a cabo una denuncia, por ejemplo. Cada iglesia, nosotros como Orden Agustino Recoletos tenemos nuestro protocolo, cómo se tiene que llevar a cabo, cómo tiene que haber denuncias. El Papa, ya sabemos, desde Juan Pablo II, pero sobre todo con el Papa Francisco, no se puede ocultar estas situaciones. Tienen que salir a la luz pública y tienen que ser denunciadas. Se hizo un acto, tiene que tener su responsabilidad y sobre todo cuando hay actos sexuales inadecuados, etc. Y sobre todo cuando ya son de abusos. Son casos muy serios que tiene que ver la justicia, pero también tiene que ver la Iglesia. ¿Por qué no se ve la sexualidad como don? Como don, porque se ha perdido este don. Creemos que al ser sexuados todo es permitido y el libertinaje, que no es lo mismo que libertad, como un don. Es un don. La sexualidad nos pone al encuentro con el otro. Es una energía que decía yo al principio. La sexualidad, que no es lo mismo que genitalidad, es el ser humano que busca un encuentro con el otro ser sexuado. Pero un encuentro no donde yo soy más fuerte que tú, sino es un encuentro de dos biografías que se aman, que se pueden donar en el sentimiento, en el placer. Un tema que da a veces miedo y que la Iglesia lo ha tenido como ahí escondido. Es un encuentro de placer, de energía. Entonces es bonito porque lo que más constituye un encuentro es el amor. Y el amor no significa lo que yo siento. El amor es el que nos invita a tener un encuentro con el otro dentro de una donación. Antes la sexualidad se veía como algo, ya la palabra, ¿no? Misterios, sexualidad es pecado, es no digas esas cosas, y ahora se ve como don. ¿Por qué se ha hecho este cambio dentro de la Iglesia? Yo lo veo así. Nosotros tenemos la potencialidad como seres sexuados de tener placer. Quiere decir que si nosotros somos creados por Dios, significa que Dios es el Dios del placer. Y si eres el Dios del placer, todo lo ha hecho bueno. Entonces nos da el don de ejercitar libremente y en donación nuestra facultad sexual. Entonces, este don del ser del placer hay que darle gracias por todo lo que nos ha dado. Y dentro de estas cualidades de amar, de sentir, de estar en compañía con el otro, del abrazo libre, tierno, respetuoso y todas las facultades que se le puedan dar, es porque Dios lo ha puesto. Yo creo que nosotros somos los que hemos tergiversado todo esto cuando hemos dicho no a la palabra amor, sino simplemente a la palabra placer. Mi placer, un egoísmo que va intrínsecamente asociado al hombre, ¿verdad? Desgraciadamente. Y a través de las prácticas que hay en Costa Rica del CEAR, toda esta campaña que se va haciendo sobre un nuevo amor, una nueva realidad dentro de la persona, un nuevo encuentro consigo mismo, porque al final es un encuentro con la misma persona. Si al otro pues se le arroja todo lo propio, ¿no? Y creemos que es en el otro donde está el factor de, como decías tú, de placer y al final es en uno mismo. ¿Cómo logran ustedes conectar con la gente que viene con pues, todas estas dificultades? Hablando un poquito del CEAR, ¿verdad? Damos talleres precisamente de sexualidad para parejas o de sexualidad para solteros. Y todo lleva a lo mismo. En parejas
es ese diálogo. Diálogo de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de cómo me gustaría que fuera, que me disgusta en este diálogo. Creo que el gran faltante dentro del matrimonio y dentro de las personas es el diálogo. El diálogo. No hablamos, no decimos, sobre todo en pareja, qué me gusta y qué me disgusta, cómo me gustaría que fuera. Ahí está como para mí el secreto. Y en la persona soltera es también, o que no tiene compromiso, cómo canalizar estas fuerzas, cómo donarme a los demás. Muchísimas gracias, Fray Víctor González, por este tiempo, por compartirnos lo que haces en la formación y también en tus psicoterapias y sobre todo lo que hacen ahí en el Centro de Espiritualidad de Costa Rica, en el CEAR Costa Rica. Saludamos a toda la gente tica, a todos los costarricenses y nos despedimos hasta el próximo programa.